Violeta miró por la ventana de la oficina y vio el caos afuera. Personas corriendo apuradas, el tráfico congestionado, una ciudad en constante movimiento. Pero allí, dentro de ese edificio de vidrio y concreto, el silencio era casi ensordecedor. Estaba a punto de enfrentar el mayor desafío de su vida. Era una pasante, recién llegada, y hoy sería el día en que su propuesta innovadora se presentaría ante una sala llena de ejecutivos poderosos. Una oportunidad única para brillar. Pero lo que no sabía era que ese día la transformaría para siempre, de una forma que jamás imaginó. Lo que parecía ser una oportunidad, rápidamente se convertiría en el momento más humillante de su vida. Bienvenido al canal Historias Marcantes. Pero antes de continuar quiero invitarte a suscribirte a nuestro canal para no perder ninguna de nuestras historias. Violeta sabía que ese era el momento decisivo. Después de meses de trabajo arduo como pasante en Technova, una de las mayores empresas de tecnología del país, finalmente tendría la oportunidad de mostrarse. Había creado una propuesta que podría revolucionar el mercado de aplicaciones y estaba segura de que, si era bien recibida, su vida cambiaría para siempre. La oficina estaba silenciosa esa mañana de lunes, pero la tensión en el aire era palpable. Estaba a punto de entrar en una reunión ejecutiva con los directores de la empresa, un grupo de personas que jamás imaginó tener el privilegio de ver de cerca, mucho menos presentar algo ante ellos. Llevaba una blusa de manga larga sencilla, su cabello estaba recogido en una coleta y sus gafas le daban un aire más serio de lo que le gustaría. Su corazón latía con fuerza. Sabía que la imagen importaba en ese mundo corporativo. Sin embargo, lo que realmente la ponía nerviosa era el hecho de que el jefe, Ricardo Valente, un millonario egocéntrico y sin paciencia para nadie, sería quien llevaría la reunión. Era conocido por ser despiadado con todos, excepto con aquellos que se inclinaban ante él. Este es tu momento, Violeta, repetía mentalmente mientras se preparaba para lo que parecía una batalla interminable. Si su propuesta tenía éxito, podría asegurar un futuro en la empresa, tal vez incluso ser promovida. Pero, si fracasaba, bueno, fallar significaba desaparecer en las sombras del anonimato, como tantos otros antes de ella. El horario de la reunión se acercaba. Sabía que solo tenía una oportunidad. Y con eso, entró a la sala, donde todos los ojos se volvieron hacia ella. Cuando Violeta entró en la sala de reuniones, sus pasos parecían resonar más fuerte de lo que jamás imaginó. La mesa estaba llena de hombres y mujeres de negocios, todos con miradas serias, algunos tecleando en sus laptops, otros revisando documentos. Al fondo, estaba Ricardo Valente, el CEO de Technova, con los brazos cruzados, observándola con una sonrisa irónica. «Violeta, qué bueno verte finalmente aquí», dijo Ricardo, con su voz cargada de sarcasmo, rompiendo el silencio tenso. La miró por un momento, como si estuviera evaluando cada detalle de su apariencia. Violeta sintió su estómago revolverse. El ambiente de trabajo siempre había sido rígido, pero sabía que él estaba probando sus límites de una forma cruel. Se sentó frente a un proyector, donde la presentación estaba lista para ser exhibida. Sus dedos estaban fríos, y se dio cuenta de que estaba sujetando la carpeta con tanta fuerza que los papeles casi se arrugaban. Pero nada de eso parecía importarle a Ricardo. Él quería más que una buena propuesta. Quería una razón para reírse de ella. «Vamos, Violeta», dijo él con un tono impaciente, ya interrumpiendo su intento de explicar los detalles del proyecto. «¿Realmente crees que esto va a funcionar?» Una idea de pasante tratando de competir con grandes nombres de la industria. La risa ahogada de los directores al fondo hizo que Violeta se congelara. La sangre subió a su cabeza, y sintió su visión nublarse por un momento. Era la primera vez que la despreciaban tanto, no solo su jefe, sino todos aquellos que, en su visión, eran los mejores de la industria. No la veían como una mujer con una propuesta innovadora. Era solo una pasante invisible. Ricardo se levantó y caminó hasta la pantalla del proyector, señalando los gráficos y datos de la presentación con un desdén inconfundible. «Miren esto», rió, pasando los dedos por las diapositivas. Con esta visión, Technova nunca será más que una pequeña empresa de nicho. La miró, como si quisiera desarmarla completamente. «Sabes, Violeta, pensé que tu pasantía aquí sería una oportunidad de crecimiento. Parece que me equivoqué». Violeta sintió su rostro arder de vergüenza. Su mente parecía en blanco, sus manos temblaban. La humillación que sentía era tan intensa que casi no podía escuchar las palabras que Ricardo decía.
Era como si todo a su alrededor estuviera en cámara lenta, y el mundo fuera simplemente un escenario donde ya no tenía control. Casi se desmaya, pero algo dentro de ella la mantuvo erguida. No podía, de ninguna manera, dejar que él viera su debilidad. Respiró hondo, intentando recomponer su postura. Esta propuesta puede ser más de lo que imaginas, Ricardo. Yo creo en ella, y sé que puede transformar la empresa. Su voz sonaba más firme de lo que esperaba, pero el nerviosismo aún era palpable. La respuesta vino como una bofetada. ¿Crees? Ricardo preguntó, con una sonrisa burlona. Creo que deberías creer en algo más. Tal vez en un buen plan de carrera fuera de Technova, porque aquí, tu propuesta no va a llegar a ningún lado. La risa ahogada se intensificó, y Violeta sintió el peso de esas palabras como una piedra en el pecho. Había esperado que su idea fuera recibida con al menos respeto, pero ahora se daba cuenta de que estaba completamente sola. Sin apoyo. Sin espacio para equivocarse. Con el rostro rojo de vergüenza y los ojos humedecidos, se levantó, agradeció por la reunión y salió de la sala con pasos rápidos. Cuando cerró la puerta detrás de ella, sintió las lágrimas caer sin control. La habían destruido frente a todos. Pero, ¿sería ese el fin de su historia? ¿O sería solo el comienzo de una revolución que ella misma escribiría? Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo qué te ha parecido esta historia y compártela con tus amigos y familiares para fortalecer nuestro canal. Violeta pasó el resto del día en un estado de entumecimiento. Su mente era una tormenta, con un torbellino de pensamientos chocando sin cesar. Lo que había sucedido en esa sala de reuniones parecía una pesadilla de la que no podía despertar. La humillación no la dejaba. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, repitiéndose como un mantra cruel. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero no lo conseguía. A cada mirada, el peso de la vergüenza volvía con fuerza total. Se encerró en su escritorio, tratando de esconder la angustia de sus compañeros. Pero por dentro, el dolor era insoportable. Se sentía un fracaso, como si la hubieran visto como alguien que no pertenecía allí. Por más que intentaba, no lograba callar la voz interior que le decía que tal vez sería mejor rendirse. Solo era una pasante. Su jefe nunca creería en ella. Y Technova, bueno, nunca tendría espacio para alguien como ella. Por la noche, mientras regresaba al pequeño apartamento donde vivía, las calles iluminadas por la luz fría de los postes parecían un reflejo de su estado interior. No soy lo suficientemente buena, pensaba. ¿Qué había hecho mal? Su proyecto, su idea, su visión, todo parecía tan insignificante frente a esas palabras. En casa, la soledad era el único consuelo que podía encontrar. Se sentó en la cama y comenzó a escribir en un cuaderno, como siempre hacía cuando necesitaba organizar sus pensamientos. Pero esta vez no escribía sobre el futuro prometedor que había imaginado al entrar en la empresa. En lugar de eso, comenzó a garabatear ideas para algo completamente diferente. Algo nuevo. Algo en lo que realmente creyera. Comenzó a trazar un plan, como una pequeña llama solitaria que intentaba reavivarse en medio de la oscuridad. Era una idea para una startup. Algo que pudiera llamar suyo. Una oportunidad para comenzar de nuevo. La decisión estaba tomada. Violeta sabía que no podía continuar en ese ambiente. Ya no soportaba la idea de trabajar bajo el mando de alguien que la desestimaba y no creía en su potencial. Con la mente clara y el corazón decidido, tomó el teléfono y redactó su carta de renuncia. Ya no había espacio para dudas. Necesitaba seguir su propio camino. Al día siguiente, Violeta entregó su carta de renuncia a Ricardo, sin siquiera mirarlo a los ojos. «Dejo Technova», dijo, con la voz firme, aunque el nerviosismo seguía siendo visible en sus ojos. «Sé lo que puedo hacer, y no voy a perder más tiempo aquí». Ricardo la miró, sorprendido. Parecía no entender lo que acababa de escuchar. ¿Una pasante? ¿Despidiéndose de la empresa donde tenía todo para crecer? Solo la observó en silencio, sin decir una palabra. Pero para Violeta, esas palabras no importaban. Lo que importaba ahora era su futuro. Salió de la sala con la cabeza erguida, sin mirar atrás. La humillación aún estaba fresca en su memoria, pero algo había cambiado dentro de ella. Ya no estaba dispuesta a dejarse vencer. La decisión estaba tomada. Lo que seguiría sería un nuevo comienzo, un camino donde ella escribiría su propia historia.
Violeta se despertó temprano los días siguientes a su salida de Technova. La sensación de libertad era a la vez aterradora y excitante. Había dado el primer paso para seguir su propio camino, pero sabía que el desafío apenas comenzaba. No sería fácil. Lidiar con los altibajos de una startup era un riesgo enorme, y aún no sabía exactamente cómo haría todo para que sucediera. Pero algo era seguro, no iba a dar marcha atrás. Pasó los primeros días organizando sus ideas, escribiendo planes de negocio, estudiando las tendencias del mercado y buscando maneras de transformar su idea en un producto viable. La startup que quería crear estaría enfocada en tecnología, pero con un enfoque diferente al de Technova. Era una plataforma que conectaría empresas tecnológicas con pequeñas startups, ofreciendo soporte y mentoría, además de crear una red de colaboración. Violeta sabía que el mercado estaba saturado de soluciones caras e ineficaces para pequeñas empresas y quería ofrecer algo que realmente hiciera la diferencia. Al principio, los días eran largos y solitarios. Violeta pasó horas y horas frente a la computadora, desarrollando el sitio web y escribiendo códigos, tratando de entender cómo todo podría funcionar de manera práctica. Sabía que necesitaría más que una buena idea para destacar. Sería necesario trabajo duro, perseverancia y, sobre todo, inversiones. Pero la duda sobre cómo conseguir el dinero la atormentaba. Como expasante, sin grandes contactos en el mercado, no sabía cómo podría levantar el capital necesario para dar el siguiente paso. Fue entonces cuando tuvo la idea de buscar inversionistas en plataformas de crowdfunding. Aunque era un riesgo, ya no tenía nada que perder. Comenzó a crear una campaña en línea, utilizando el poco dinero que tenía para producir un video explicando su visión y el impacto que su startup podría tener. En el video, Violeta se mostró no solo como una emprendedora, sino como alguien que realmente creía en su proyecto, alguien que, a pesar de todas las adversidades, estaba dispuesta a luchar por su sueño. Sorprendentemente, la campaña tuvo éxito. Los inversionistas comenzaron a ponerse en contacto, interesados en la propuesta que Violeta estaba ofreciendo. Las pequeñas contribuciones comenzaron a acumularse, y pronto tenía el capital necesario para empezar a contratar un equipo y desarrollar el producto de manera más sólida. Nunca imaginó que sería posible obtener tanto apoyo en tan poco tiempo. Pero lo que la sorprendió aún más fue el tipo de personas que estaban invirtiendo, empresarios y ejecutivos con vasta experiencia en tecnología que creían en su proyecto. Con la ayuda de los inversionistas, Violeta logró formar un pequeño equipo de desarrolladores, diseñadores y gerentes de marketing. Las cosas comenzaron a avanzar más rápido. En pocos meses, la plataforma estaba lista para ser lanzada oficialmente. Cuando el primer cliente de pago firmó el contrato, Violeta no pudo contener la emoción. Había dado vida a su idea, y ahora estaba viendo al mundo reconocer su valor. Pero, mientras celebraba su victoria, algo dentro de ella seguía impulsándola a más. El éxito de su startup no solo se trataba de demostrar su valor al mundo. Era también algo más profundo, mostrar a todos, especialmente a Ricardo, lo equivocados que estaban al dudar de su capacidad. Meses habían pasado desde que Violeta dejó Technova para seguir su propio camino. Su startup estaba prosperando de una manera inesperada. El número de clientes aumentaba constantemente, y los inversionistas estaban impresionados con el crecimiento rápido y sostenible de la plataforma. Violeta sentía que cada paso que daba la acercaba más a sus objetivos. Pero, a pesar de todo el éxito, no podía evitar recordar los momentos difíciles en Technova, especialmente la humillación que sufrió en la sala de reuniones. Fue en una mañana común, mientras Violeta revisaba los informes de ventas y pensaba en nuevas estrategias para su empresa, que recibió una llamada inesperada. El número que aparecía en la pantalla de su celular no era familiar, pero algo en esa llamada hizo que su corazón se acelerara. Cuando atendió, su intuición se confirmó, era de Technova. «Hola, Violeta». La voz del asistente de Ricardo sonó al otro lado de la línea. «El señor Ricardo quisiera agendar una reunión contigo. Es un asunto urgente». Violeta sintió un escalofrío. Esa reunión, sin duda, sería un desafío emocional. Ricardo, el hombre que la había humillado, estaba pidiendo ayuda. ¿Pero qué haría ella? No estaba segura de si quería revivir el pasado o si realmente debía extender la mano a alguien que, hasta ese momento, no le había mostrado ningún respeto. A pesar de las dudas, Violeta sabía que esta era una oportunidad única. Nunca imaginó que un día Technova, la gigante donde había sido despreciada, buscaría su startup para encontrar una solución. Tal vez era el momento de dar el último paso hacia su objetivo.
Respiró profundamente y, con firmeza, respondió: «Está bien, agenda la reunión». La reunión fue agendada para la semana siguiente, y Violeta pasó los días previos preparándose. Sabía que necesitaría ser cautelosa. Por más que hubiera conquistado su espacio en el mercado, el encuentro con Ricardo estaba cargado de una energía tensa. Él, probablemente, no vendría con humildad, y Violeta no quería caer en la trampa de la venganza. Su misión era, sobre todo, salvar su empresa y reforzar lo que siempre supo. Su valor estaba más allá de las humillaciones del pasado. El día de la reunión llegó, y Violeta entró a la sala de conferencias de Technova con una confianza silenciosa. La sala era imponente, con vidrio de piso a techo y una vista deslumbrante de la ciudad. Cuando Ricardo entró, Violeta notó la incomodidad en su rostro. Claramente no esperaba encontrarse con una mujer tan diferente de la pasante que había humillado meses atrás. «Violeta», comenzó Ricardo, tratando de disimular la tensión en su voz. «Estamos en una situación crítica. Technova está enfrentando una caída en las acciones y algunos problemas de gestión. No tenemos muchas opciones más que pedir tu ayuda». Violeta lo miró, manteniendo la compostura. La ironía del momento no pasó desapercibida. El hombre que un día la hizo sentir insignificante ahora estaba frente a ella, pidiendo ayuda. Pero Violeta no se dejó llevar por la venganza. Ya no quería perder más tiempo con rencores. Su enfoque estaba en la oportunidad de salvar lo que pudiera ser salvado. «Te escucho, Ricardo», respondió con tranquilidad. Él dudó por un momento, aparentemente incómodo. «Tu plataforma, Violeta, tiene algo que nuestro equipo interno no ha podido lograr. Estamos pidiendo tu ayuda para implementar la solución de tu startup aquí, en Technova». Violeta no podía creer lo que estaba escuchando. Su antiguo jefe estaba reconociendo su competencia, y eso era un paso importante. Pero también sabía que no podía aceptar la propuesta de inmediato. Quería asegurarse de que la asociación fuera beneficiosa para ambos, sin dejar que el pasado nublara su razón. «Acepto el desafío, Ricardo», dijo ella, firmemente. «Pero las condiciones deben ser claras. No seré tratada como una pasante otra vez. Y esta colaboración será una oportunidad para demostrar que mi visión está mucho más avanzada que la tuya». Ricardo tragó saliva, visiblemente afectado por su respuesta, pero sabía que no tenía más opción que aceptar. Sabía que Technova necesitaba desesperadamente la experiencia de Violeta para salvarse. En los días posteriores a la reunión, Violeta fue recibida en Technova con una mezcla de escepticismo y curiosidad. Algunos miembros del equipo de Ricardo parecían sorprendidos con su presencia, otros, visiblemente incómodos. Estaban ante una mujer que, hasta poco tiempo atrás, había sido una pasante sin poder de decisión, y ahora estaba al frente de un proyecto crucial para la supervivencia de la empresa. El ambiente era tenso, pero Violeta mantuvo el enfoque. Sabía que su plataforma, que antes parecía un sueño lejano, ahora era una solución real y efectiva para Technova. No solo eso, ella sabía que ese era el momento perfecto para demostrar su verdadera capacidad y, lo más importante, para probarle a Ricardo que él había cometido un error al subestimarla. En los primeros días de integración, Violeta dedicó horas a explicaciones detalladas sobre cómo su plataforma funcionaría dentro de la estructura de Technova. El equipo técnico estaba visiblemente impresionado con la claridad y profundidad de su conocimiento. Pero, para Ricardo, parecía que la situación aún no había cambiado mucho. Él observaba desde lejos, aún algo orgulloso y distante, renuente a admitir que necesitaría aprender de ella. Violeta sabía que, por mucho que él estuviera incómodo, la única manera de realmente cambiar la situación era entregar resultados. Entonces, ella y su equipo comenzaron a implementar los cambios propuestos. Trabajó día y noche, ajustando la plataforma para satisfacer las necesidades específicas de Technova, sin renunciar a los valores y la visión que tenía para su propia startup. Pasaron algunas semanas y, poco a poco, los primeros signos de éxito comenzaron a aparecer. La plataforma de Violeta ayudó a optimizar la comunicación interna y los procesos de colaboración entre los equipos de Technova, algo que la empresa había intentado resolver durante meses sin éxito. Los comentarios empezaron a ser positivos, y la moral del equipo comenzó a elevarse. Esa solución, inicialmente vista con escepticismo, comenzó a ser reconocida como una pieza clave para la recuperación de la empresa. En una de las reuniones semanales con la directiva, Violeta fue invitada a presentar los resultados preliminares. Era su oportunidad de mostrar al mundo, especialmente a Ricardo,
el impacto real de su trabajo. Cuando comenzó a hablar, la confianza que emanaba de sus palabras y acciones era palpable. Ella ya no estaba en esa sala como la pasante que un día fue humillada. Ahora, era una emprendedora, una líder. Con nuestra plataforma, explicó Violeta, no solo hemos logrado reducir los costos operacionales en un 20%, sino que también hemos mejorado la colaboración entre los equipos, algo crucial para una empresa del tamaño de Technova. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran en la mente de todos. Este es solo el comienzo. Tenemos mucho más que ofrecer. Ricardo observaba, pero ahora sus ojos no estaban llenos de arrogancia. Había algo diferente en su postura. No sabía si quería admitirlo, pero Violeta lo había logrado. Ella era la clave que Technova necesitaba para dar la vuelta a la situación. Sabía que, sin su ayuda, el futuro de la empresa estaría incierto. Cuando la reunión terminó, Violeta sintió una sensación de victoria silenciosa. No solo se trataba de Technova. Era sobre ella misma, sobre su viaje, sobre cuánto había crecido desde ese fatídico día en la sala de reuniones. Ya no era la pasante insegura. Era una mujer de negocios, con una visión clara y un futuro prometedor. Pero, al mirar a Ricardo, Violeta supo que aún quedaba una última lección que él necesitaba aprender. Y ella estaba decidida a ser la persona que se la enseñaría. A medida que las semanas pasaban, la influencia de Violeta dentro de Technova crecía exponencialmente. Su plataforma no solo ayudaba a mejorar los resultados financieros de la empresa, sino que también estaba transformando la forma en que los equipos pensaban e interactuaban. Las métricas de productividad comenzaron a aumentar, y el ambiente interno de la empresa se volvía cada vez más positivo. Violeta tenía lo que muchos llamarían el toque de Midas. Todo lo que tocaba parecía convertirse en oro. Sin embargo, con ese éxito, surgieron nuevos desafíos. Ricardo, que antes la observaba desde lejos, ahora comenzaba a darse cuenta de que el ascenso de Violeta no solo era beneficioso para Technova, sino que también ponía en duda su propia posición de poder dentro de la empresa. Siempre había estado acostumbrado a ser el centro de atención, el hombre que tomaba todas las decisiones. Pero, poco a poco, vio que el equipo comenzaba a prestar más atención a Violeta que a él. En una reunión de liderazgo, la tensión entre ellos se volvió palpable. Violeta estaba presentando un nuevo plan de expansión para la plataforma, con ideas innovadoras para aumentar la penetración de Technova en nuevos mercados. Ricardo, que ya comenzaba a sentirse amenazado, interrumpió a Violeta abruptamente. «Esto está bien, pero...», comenzó, tratando de recuperar el control de la conversación. «No podemos olvidar los aspectos financieros. Necesitamos un enfoque más conservador». Violeta, con su calma característica, lo miró sin dudar. «Ricardo, los resultados están demostrando que estamos en el camino correcto. El mercado ya no es conservador, y si seguimos con esa mentalidad, nos quedaremos atrás. Necesitamos arriesgar, debemos evolucionar con el mercado, no quedarnos atrapados en un modelo antiguo». La sala quedó en silencio. Era la primera vez que Violeta hablaba tan directamente con Ricardo, sin miedo de contradecirlo. La tensión entre ambos se hizo evidente. Ricardo intentó disimular la incomodidad con una sonrisa forzada, pero todos en la sala notaron el cambio en el juego. El poder de Violeta estaba creciendo de manera irreversible, y él ya no tenía el control absoluto que antes creía tener. Después de la reunión, los rumores comenzaron a correr por los pasillos de Technova. Muchos miembros del equipo empezaron a preguntarse si el liderazgo de Ricardo seguía siendo el más adecuado para llevar la empresa adelante. La sombra del ascenso de Violeta se cernía sobre él, y, aunque todavía era el CEO de la empresa, su impacto era innegable. Violeta sabía que su camino no sería fácil. Se había convertido en una pieza clave para el éxito de Technova, pero también sabía que eso la colocaba en una posición delicada. Ahora, ya no era solo una emprendedora con una idea brillante. Estaba en el centro de un juego de poder, donde cada uno de sus movimientos era crucial para el futuro no solo de su startup, sino también de Technova y de su relación con Ricardo. Mientras reflexionaba sobre esto, un pensamiento surgió en su mente. Ahora es mi turno de comandar. Y él necesita aprender a trabajar para mí, y no al revés. La tensión entre Violeta y Ricardo parecía alcanzar nuevos niveles cada día que pasaba. Mientras ella consolidaba su estatus dentro de Technova, Ricardo comenzaba a sentir el peso de la situación. Él, el hombre que siempre tuvo el control absoluto sobre todos los aspectos de la empresa,
ahora se veía desafiado por una joven emprendedora que, en poco tiempo, había logrado más resultados que él en años. Todo salió a la luz en una reunión ejecutiva. Los directores estaban divididos sobre el rumbo a seguir. Por un lado, estaban aquellos que veían el potencial de la plataforma de Violeta y la innovación que ella traía. Por otro lado, aún estaban los defensores del modelo tradicional que Ricardo había implementado. La disputa entre ambas corrientes era palpable, y la reunión pronto se convirtió en una guerra de egos. Ricardo, una vez más, intentó imponer su visión. Estamos lidiando con riesgos demasiado altos. No podemos simplemente seguir la línea que Violeta está proponiendo. El mercado está incierto, y necesitamos ser cautelosos. Violeta, sin perder la calma, respondió con firmeza: Ricardo, la cautela puede ser buena para preservar lo que tenemos ahora, pero no es suficiente para garantizar el futuro. Necesitamos arriesgar para innovar, de lo contrario, quedaremos obsoletos. Las palabras de Violeta fueron como una cuchilla afilada, cortando directamente al punto. Ella no solo estaba desafiando la visión de Ricardo, sino también su autoridad. Eso fue un golpe directo a su posición como CEO. La reunión terminó sin una conclusión clara, pero, después del encuentro, el ambiente de la empresa estaba irrevocablemente cambiado. Violeta se volvía cada vez más indispensable, mientras Ricardo veía su autoridad puesta en duda. Lo que antes era una batalla de opiniones ahora se había convertido en una disputa por el control de la empresa. En los días siguientes, los resultados financieros de Technova comenzaron a mostrar un declive. La empresa estaba perdiendo clientes importantes y la imagen de liderazgo de Ricardo empezó a deteriorarse. Los inversionistas, que antes estaban de su lado, empezaron a alejarse, desconfiados del rumbo que la compañía estaba tomando. Era obvio que el enfoque conservador de Ricardo estaba impidiendo que Technova evolucionara. Violeta, por su parte, seguía demostrando su valor. Lideraba a su equipo con determinación, y la plataforma que ella había desarrollado, que inicialmente había sido recibida con escepticismo, ahora estaba mostrando resultados sólidos. Cada día, más y más empleados de Technova comenzaban a verla como la verdadera líder de la empresa. Estaba claro que su visión estaba alineada con el futuro de la industria. La caída de Ricardo no fue solo una consecuencia de sus decisiones erradas. Fue el resultado de su arrogancia y de la falta de adaptación al nuevo escenario. Él no supo manejar la innovación que Violeta traía, y su resistencia al cambio llevó a Technova al borde de la quiebra. En la noche que siguió a la reunión más tensa de todas, Ricardo fue llamado a una última conversación con los inversionistas. Estaban a punto de tomar una decisión difícil: mantener a Ricardo en el cargo o entregar el mando a alguien más alineado con las necesidades de la empresa. Ricardo sabía que el final estaba cerca, y la última cosa que esperaba era ser confrontado con la verdad por alguien a quien consideraba una mera pasante. Lo que él no sabía era que, en esa reunión, Violeta ya estaba lista para hacer una propuesta que cambiaría para siempre el destino de su propia startup y el de Ricardo. La atmósfera en Technova nunca había sido tan tensa. Los inversionistas se habían reunido, y todos esperaban una solución. La presión sobre Ricardo era inmensa. Los resultados financieros desastrosos, la resistencia a la innovación y la caída en la confianza del mercado habían puesto en jaque su posición como CEO. La decisión de los inversionistas era clara: o él cambiaba su estilo de liderazgo o sería removido. El tiempo se agotaba, y Ricardo sabía que la única oportunidad de salvar la empresa era recurrir a quien, hasta ese momento, él consideraba una simple pasante. Violeta estaba en su oficina, revisando informes y planeando el siguiente paso de su startup. Aún recordaba claramente cómo había sido humillada en la misma sala donde ahora estaba tomando decisiones cruciales para el éxito de su propia empresa. Su teléfono sonó. Era una llamada directa de Ricardo. «Violeta, necesito hablar contigo», dijo la voz de Ricardo, con un tono que nunca había oído antes. Era el sonido de la derrota. «Yo sé que no te gustará, pero no tengo opciones. La empresa está al borde del colapso y, por más que he intentado, no puedo sacar a Technova del hoyo. Necesito tu ayuda». Violeta permaneció en silencio por unos segundos, observando las palabras de Ricardo resonando en su mente. Era la misma persona que, meses antes, la había humillado frente a todos, ahora implorando ayuda. Pero no podía negar el impacto que su trabajo había tenido, ni la transformación que ella había traído a Technova. Ricardo, quien antes no le prestaba atención a sus ideas, ahora pedía una oportunidad para su visión.
¿De verdad crees que voy a ayudar a alguien que intentó destruir mi carrera?, respondió Violeta con calma, su voz inquebrantable. Soy tu última esperanza, Ricardo. Pero esto tiene un precio. No será fácil para ti, ni para tu empresa. Si quieres salvar lo que queda de Technova, tendrás que doblegarte, tendrás que trabajar para mí. Ricardo permaneció en silencio por un momento, como si estuviera ponderando la gravedad de sus palabras. Luego, con un suspiro pesado, finalmente habló, reconociendo la derrota. No tengo opción. Haz lo que sea necesario. Technova te necesita. Violeta colgó el teléfono, su corazón latiendo con fuerza, no por la victoria, sino por la situación que acababa de crear. Estaba claro que Technova ya no sería la misma. Ahora, ella tenía el control. Y, de alguna manera, ese momento de humillación se había convertido en la oportunidad dorada para consolidar su lugar como líder, no solo de su startup, sino de toda Technova. A lo largo de los días siguientes, Violeta asumió el mando de la situación. Con su mente estratégica y enfoque innovador, implementó cambios drásticos en la gestión de Technova, reorganizando equipos, recortando gastos innecesarios y, sobre todo, reformulando la cultura corporativa. El ego de Ricardo fue dejado de lado, y se vio obligado a trabajar bajo el liderazgo de alguien que alguna vez fue considerado insignificante por él. Era el auge del juego de poder. Lo que Ricardo nunca imaginó era que su resistencia al cambio y su orgullo lo llevarían a perderlo todo, mientras Violeta, con su talento y visión, estaba a punto de conquistar lo que siempre deseó, no solo una startup exitosa, sino el liderazgo de una de las mayores empresas tecnológicas del mundo. El ambiente en Technova nunca volvería a ser el mismo. Después de la decisión de Ricardo de poner su confianza en las manos de Violeta, la transformación fue inmediata. La joven, que en algún momento fue considerada solo una pasante sin experiencia, ahora era la fuerza detrás del giro radical de la empresa. Su visión innovadora, la forma en que veía la tecnología y su capacidad para identificar oportunidades en medio del caos fueron las cualidades que la pusieron en la cima. Violeta asumió las riendas con una confianza serena pero determinada. A diferencia de Ricardo, que siempre tomaba decisiones impulsivas basadas en su ego y vanidad, ella era estratégica y se concentraba en los resultados a largo plazo. Los cambios comenzaron a implementarse de inmediato: nuevos procesos, reestructuración de equipos y, sobre todo, una reevaluación de las estrategias de marketing que estaban desfasadas. Violeta trajo un enfoque más centrado en el cliente y una innovación constante, algo que Ricardo siempre había desatendido. El primer cambio significativo fue en la comunicación interna de la empresa. Violeta promovió una nueva cultura organizacional, en la cual los empleados no solo eran parte de un engranaje, sino participantes activos en el proceso creativo. La idea de colaboración, que siempre había sido un concepto lejano bajo el liderazgo de Ricardo, se convirtió en la base de la nueva Technova. Los equipos ahora trabajaban juntos, creando soluciones para problemas antes imposibles de resolver. Al mismo tiempo, Violeta sabía que no podía abandonar la integridad de lo que Ricardo había construido. No quería derribar su legado, sino perfeccionarlo. Por ello, mantuvo algunas de las prácticas que habían funcionado, pero las combinó con su propia visión. Esta mezcla de respeto por la historia de la empresa y constante innovación fue la clave del éxito. Por otro lado, la relación con Ricardo se volvía cada vez más difícil. Él, que antes era su superior, ahora estaba relegado a una posición secundaria, obligado a ejecutar las decisiones de Violeta. Su resistencia al cambio aún estaba presente, pero sabía que ya no podía desafiar a la joven líder. Su ego, ahora herido, estaba a merced de alguien a quien había despreciado. Siempre que se encontraban, había una tensión palpable en el aire, pero Violeta mantenía la calma. Sabía que la verdadera victoria no era humillar a Ricardo, sino demostrar que su visión era la más poderosa. Ricardo comenzó a alejarse de la empresa, buscando una manera de recuperar lo que había perdido. Pero para él, ya era demasiado tarde. El mercado había cambiado, y Technova ahora se veía como una empresa innovadora, con una propuesta de futuro real. Los inversionistas que antes habían abandonado a Ricardo ahora se enfocaban en Violeta y en sus ideas revolucionarias. El verdadero cambio estaba en marcha. El futuro de Technova ya no dependía de un CEO egocéntrico, sino de un liderazgo que priorizaba a las personas, la innovación y, sobre todo, el futuro de la tecnología. Violeta ya no era más una pasante. Se había convertido en el pilar sobre el cual la empresa se erigiría hacia nuevos horizontes. Mientras Ricardo desaparecía de los reflectores,
Violeta se consolidaba como una de las empresarias más prometedoras de su generación. Su startup, que había comenzado con dificultades, ahora era una referencia en el mercado de tecnología. Lo que parecía una revancha, en realidad, era una conquista de valores e ideas que finalmente estaban siendo escuchados. Al mirar hacia el futuro, Violeta sabía que aún quedaba mucho por hacer. La batalla por la innovación nunca termina, pero ahora ella tenía el control. Technova había sido salvada, y ella estaba lista para llevar la empresa a nuevas alturas. ¿Qué te pareció esta increíble historia de superación y cambio? Si te inspiraste con la historia de Violeta, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias que transformarán tu forma de ver el mundo. Comparte con tus amigos y vamos juntos a difundir este mensaje de fuerza y resiliencia. Nos vemos en el próximo video.